Muy buenos días tengan todos ustedes. Les habla el pastor Benjamín Hernández de la iglesia Centro Familiar Koinonia en Torreón, Coahuila. Aquí transmitiendo en línea a causa de las circunstancias que ya todos conocemos, pero muy contentos y agradecidos con Dios por su bondad, por su gracia, por su misericordia. Hoy es domingo de resurrección. Hemos estado viviendo estos días de Semana Santa. Jesús fue tomado prisionero el jueves por la noche. El viernes fue crucificado. Estuvo parte del viernes en el sepulcro todo el día sábado, y el domingo por la mañana al amanecer Jesús se levantó de entre los muertos. Es un día glorioso para el mundo cristiano, un día glorioso para toda la humanidad. Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús está vivo. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Rey es un Rey viviente. Y esta resurrección de Jesús es el acontecimiento más glorioso y extraordinario del cual pudiésemos hablar hoy y cualquier otro día. No hay orador sobre la tierra que sea capaz de describir en todo su esplendor este glorioso y singular acontecimiento. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la esperanza de vida para el hombre, de vida en este mundo y de vida por la eternidad, después de la muerte. La Biblia habla muchas cosas relacionadas con la resurrección de Jesús y la presenta como un suceso real, genuino e indubitable que desecha cualquier clase de duda o de incertidumbre. La resurrección de Cristo es el milagro por excelencia del cristianismo, y a la luz de este milagro, la discusión de los demás milagros se hace completamente inútil e innecesaria. La resurrección de Cristo es el milagro sobre el cual descansa la fe del cristianismo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 13 al 20, leemos: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esta es la palabra de Dios hablándonos claramente que la resurrección de Cristo es la razón de nuestra fe. El cristianismo es una creencia histórica y basa sus hechos en acontecimientos que ocurrieron en Israel hace 20 siglos, y estos acontecimientos son el nacimiento de Cristo, la vida de Jesús, el ministerio del Maestro, su muerte y su resurrección. De todos estos acontecimientos, que todos son gloriosos, podríamos decir que la resurrección es la corona, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces Él no sería quien afirmó ser. Entonces su muerte no habría sido expiatoria. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces los cristianos han vivido o habrían vivido engañados por siglos con una falsa esperanza de salvación. Si Cristo no resucitó, no hay perdón, no hay vida nueva, no es cierto que hay vida eterna, no es cierto que hay restauración, no hay regeneración, ni nada por el estilo. Mas gracias a Dios, que en lugar de un signo de interrogación, tenemos un signo de admiración y podemos decir: Cristo ha resucitado. Los cristianos vivimos
de la dulce fragancia de una tumba vacía. Siempre es algo doloroso pasar por un cementerio, doloroso para quien ha perdido un ser querido, ir al lugar donde están los restos de ese ser que perdió. Pero lo que hace la muerte de Jesús diferente es que el lugar donde Él fue puesto es un lugar donde no existen los restos de Jesús. Jesús se levantó, resucitó de entre los muertos. El sepulcro de Jesús realmente está vacío. Todos ustedes saben que tenemos 20 años viajando a Tierra Santa. ¿Y qué les puedo platicar? Tanta cosa tan maravillosa. Cada lugar, cada experiencia, cada sitio donde estamos, caminamos sobre las páginas de la Biblia. Y hay lugares tremendamente especiales, como el jardín de Getsemaní, ese monte de los olivos donde está el jardín, el mar de Galilea, y qué le cuento. Pero uno de los lugares preferidos por todos nosotros cuando viajamos es el jardín de la resurrección. Ese jardín hermoso que es conocido como el jardín de la tumba, donde está el sepulcro donde fue puesto Jesús. Recuerdo que hace algunos años viajé a Israel solo y se me hizo un poco tarde, no había podido visitar, fui de negocios a tratar asuntos con las agencias que trabajamos para los viajes, a ponerme de acuerdo, a conocerlos personalmente, y yo tenía la inquietud de ir y estar, aunque sea un momento, en el jardín de la resurrección. Y recuerdo que llegué como media hora antes que los cerraran, estaba cayendo la tarde y tuve el jardín prácticamente para mí solo. Siempre hay gente de todo el mundo ahí, delegaciones de todas partes del mundo, chinos, filipinos, italianos, mexicanos, africanos, americanos, canadienses. Pero ese día estaban a punto de cerrar, faltaba media hora, y yo llegué solo y tuve el jardín para mí solo. Y bajé a donde está el área, donde está el sepulcro vacío de Jesús. No había colas, no había filas atrás de mí para entrar al sepulcro vacío. Entré libremente y tuve un tiempo de oración como lo hago cada vez que estoy ahí, sin prisas, sin carreras, y ahí estuve orando y me sentí tan privilegiado de estar en el lugar donde estuvo el cuerpo de Jesús, en ese lugar donde Él se levantó aquel domingo por la mañana, y se levantó, y con Él nos levantó prácticamente a todos los que en Él hemos creído a través de los siglos. Yo puedo dar testimonio junto con mucha gente que ha viajado conmigo de que realmente el sepulcro de Jesús está vacío. Ahí no hay huesos, ahí no hay cenizas, ahí no hay nada. El Señor al tercer día se levantó de entre los muertos. Y en ese lugar los cristianos no elevan oraciones a favor de un difunto, sino acciones de gracias y alabanzas a Dios. Vieras qué bonito es. Los que han viajado con nosotros saben qué experiencia tan hermosa. Ese es un jardín grande donde hay muchas áreas, muchas enramadas, y donde en cada enramada hay sillas y un púlpito, y de pronto ves a unos negritos adorando a Dios, y lo escuchas allá atrás algunos americanos cantando en inglés alabanzas al Señor, y luego en el área que se nos asigna a nosotros estamos los mexicanos cantando cuán grande es Dios, exaltando el nombre del Señor. Y así se oyen cánticos en un sitio y en otro sitio, todos adorando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a traer salvación y redención a todos los seres humanos que creen en Él y abrazan la fe en Él. Qué hermosa experiencia. Se elevan cantos, oraciones llenos de fe y de esperanza. Qué hermoso aquel día por la mañana. Jesús muy temprano se levantó y se apareció después durante 40 días. Se le apareció primero a María Magdalena, aquella mujer que tanto lo había servido, lo había estado siguiendo en todo su ministerio, llena de gratitud porque el Señor la había liberado. Ella estaba endemoniada
y el Señor la hizo libre. Se convirtió en los que muchos creen la más fiel seguidora de Jesús. Y ella fue temprano a buscar al Señor al sepulcro. Y cuando llegó, la piedra estaba movida, se asomó y no había nadie, comenzó a llorar, estaba tan triste pensando que se habían robado el cuerpo del Maestro. Quiero que vea conmigo en el libro de Juan, capítulo 20, esta conmovedora historia. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Así es como sucede, que llegan ahí y luego se queda María sola. Pedro se va, Juan se va, pero María se queda sola, y es cuando el Señor se le aparece a ella. Y ella pensaba que era el hombre que cuidaba el huerto, el hortelano, y lo vio, pero no reconoció a Jesús porque estaban velados sus ojos. Y entonces le dijo: si tú sabes dónde lo han puesto, dime por favor para yo llevarlo. Y en ese momento el Señor le dijo: María. Y ante esa voz sus ojos se abrieron y reconoció que el que estaba frente a él no era el que cuidaba el huerto, sino el mismo Maestro, Jesús resucitado, como lo había dicho. Y ella le dijo: Maestro, Raboni en hebreo, Maestro. María, le dijo el Señor: ve y dile a mis hermanos que voy delante de ellos, los espero en Galilea, allá los veré. Y luego se le apareció a varias de las mujeres y luego a Pedro. Vamos a ver ese versículo de 1 de Corintios 15:5. Ahí dice que se le apareció a Pedro. Dice: apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Pedro fue el primero a quien el Señor se le apareció después de los 12 discípulos. Antes de los demás discípulos. Luego cuenta la historia de unos caminantes que iban a una aldea llamada Emaús, y ahí el Señor se les juntó. Igual que María Magdalena, ellos no pudieron ver que era Jesús el que caminaba con ellos, y ellos iban todos tristes, todos agüitadillos ahí, platicando que bueno, qué triste fue lo que le pasó a Jesús. Ya era domingo y pues no tenían buenas noticias todavía. Jesús se les emparejó y les dijo: hey, ¿de qué van hablando? ¿Por qué están tan tristes? Y ellos le dicen: ¿que eres el único forastero? El único forastero aquí que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén en estos últimos días. Y Jesús les preguntó: a ver, platíquenme, ¿qué es lo que ha pasado? Pues estoy hablándole acerca de Jesús Nazareno, cómo él fue un hombre poderoso en hechos y en palabras, y fue crucificado y fue clavado en esa cruz por orden de los principales sacerdotes. Nosotros creíamos que él era el Mesías, y además ya es hoy el tercer día y no ha pasado nada. Llegaron a la aldea de Emaús y Jesús hizo como que iba más allá y les dijo: bueno, muchachos, nos vemos. Pero ellos le dijeron: mira, ven por favor, quédate con nosotros, ven, vamos a comer, vamos a cenar. Dice que en el trayecto Jesús les fue hablando de la palabra, todo lo que acerca de él hablaban los profetas y los salmos, de cómo el Mesías tendría que morir. Pero también les compartió, y ellos mientras lo oían hablar, el corazón les ardía, estaban emocionadísimos, y invitaron al forastero a entrar y cenaron. Y dice la Escritura que ellos no lograban identificar que era Jesús. Estaban velados sus ojos, como también estaban los de María Magdalena muy temprano en la mañana. Y entonces Jesús tomó el pan, Jesús tomó el lugar del dueño de la casa, tomó el pan, lo partió y lo repartió,
tomó el vino y le repartió también. Y dice la Escritura que en ese momento ellos lo reconocieron al partir el pan. Tenía una forma peculiar de hacerlo, una forma peculiar de orar, pero en ese momento ellos pudieron ver al Maestro resucitado. Después se apareció a sus discípulos que estaban todos encerrados en una casa. Solo faltaba uno, que era Tomás. Quiero que lo vean conmigo en Juan 20, 19. Faltaba Tomás. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Fue maravilloso ese día. Tomás no estaba, pero Jesús entró estando las puertas cerradas y se fue estando las puertas cerradas. Ese cuerpo glorificado era algo especial. Ese cuerpo resucitado traspasaba paredes y ellos estaban asombrados viendo al Maestro. Cuando llega Tomás le dicen: Tomás, el Maestro estuvo aquí. No, yo no creo. Si no meto mi dedo en los hoyos donde entraron los clavos en sus manos, si no meto mi puño en el costado donde traspasó la lanza, no creeré. Pues bien, a los días después el Señor vuelve a aparecerse a sus discípulos que seguían reunidos y estaban todos en un lugar con las puertas cerradas. Ya estaba Tomás. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El siguiente. A lo mejor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael y otros de sus discípulos. Muy bien. Entonces se aparece primero a los 12 sin Tomás, y luego estando Tomás, y el Señor le dice: mira, Tomás, aquí estoy. Mete tu dedo en mi mano y mete tu puño en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Después se aparece a 7 de sus discípulos junto al mar de Galilea, y luego a más de 500 hermanos que estaban reunidos. La resurrección de Cristo fue un evento clave y decisivo para la iglesia primitiva. Era indudable que Él estaba resucitado. Se apareció a unos, a otros y a otros, y luego a esos 500. La primera iglesia, la iglesia primitiva, vivía a la luz y bajo la sombra de la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo era el fundamento y la razón de toda su fortaleza. La resurrección del Maestro era una realidad y no solo una bonita historia o un cuento. Si esto no fuera así, los judíos podrían haber refutado fácilmente el testimonio de los cristianos presentando el cuerpo de Jesús. Pero no había cuerpo que presentar. Jesús estaba vivo. Entonces, la primera iglesia vivía a la luz y cubierta bajo la sombra de la resurrección de Jesucristo. La iglesia vivía de día en día la realidad de la resurrección. Era una iglesia viva, radiante. El día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, esa fue la fragancia de un Cristo resucitado. Fue la confirmación de lo que Cristo les dijo: yo ya me voy, pero enviaré el Consolador. Cuando esté yo con el Padre, enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Y eso pasó el día de Pentecostés, con esa parte de la iglesia que estaba reunida y que sabían que la resurrección de Cristo era real. Muchos, a través de los siglos, han tratado de menospreciar y desacreditar la resurrección de Cristo por medio de argumentos ridículos, absurdos, insostenibles. Por ejemplo, los dirigentes judíos afirmaban que los discípulos de Cristo se robaron el cuerpo. Por favor, esto era un argumento ridículo. ¿Cómo un pequeño grupito de temerosos y desilusionados discípulos, cómo iban a robarse el cuerpo que estaba custodiado, por un tremendo grupo de soldados romanos que eran lo más terrible, eran rudos, eran disciplinados, eran unas bestias para la guerra?
¿Cómo podrían los asustaditos discípulos irse a robar el cuerpo de Jesús? Eso es ridículo. Algunos escépticos modernos dicen que los discípulos solo tuvieron una visión. Bueno, que la hubiera tenido uno quizás, aunque no fue así. Pero Jesús se apareció a uno y a otro y a otro, y luego estando todos juntos, y luego a más de 500 hermanos. Fueron 40 días donde Jesús estuvo manifestándose, presentándose resucitado, y la gente lo vio. Otros argumentan que Jesús en realidad no murió, sino que solamente se desmayó y fue bajado vivo de la cruz. Esto también es ridículo, es insostenible. ¿Por qué? Por todos lados. La muerte de Cristo fue real. Él realmente murió, dio su vida por todos aquellos que en Él crean. Miles de gente lo vieron morir en el Calvario. Dice la Escritura que cuando los soldados se acercaron para quebrarles los huesos de sus rodillas, para que no pudiera seguir respirando, al quebrar los huesos de sus piernas, ya no podía sostenerse y no podía respirar. Por eso les quebraban rápido los huesos de sus rodillas, para que el cuerpo quedara lacio y pronto se asfixiara. Cuando llegan con Jesús, no hay necesidad de quebrar sus huesos, porque Él ya había muerto. Las últimas palabras que Él dijo en la cruz fue: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Santa Biblia que luego de haber dicho estas palabras, Jesús expiró. Jesús realmente murió. La resurrección de Cristo era la inspiración para vivir de los primeros cristianos. Imagínate, ¿cómo podrían ellos proclamar un mensaje de vida y de esperanza en un Cristo resucitado si supieran que Jesús nunca resucitó? ¿Qué hubiera pasado? No había forma de sostener un mensaje así, pero había algo que los empujaba contra viento y marea, y les decían: cállate, y ellos seguían hablando. ¿Qué era? La convicción de un Cristo resucitado. Ellos vieron a Jesús resucitado, ellos lo escucharon predicar, ellos platicaron con Él, ellos lo saludaron, ellos quizás lo abrazaron, los discípulos primeros, ¿verdad? Ellos vivían para amar a Dios, para vivir de acuerdo a lo que el Señor les había enseñado. La resurrección de Cristo era la piedra angular de su fe y de su predicación. Sin resurrección, su fe y su predicación serían vanas. Estarían hablando de un muerto que no puede hacer nada ni por nadie. Y esto colocaría al cristianismo a la par de cualquier otra religión muerta y sin vida. Lo que levanta al cristianismo por encima de cualquier otra religión, no importa cuántos miles de millones sigan otros dioses, lo que pone al cristianismo por encima de cualquier otra creencia es la resurrección de Jesús. El cristianismo es la única religión que reclama tener vacía la tumba de su fundador, ninguna otra. Y eso es lo que levanta al cristianismo por encima de cualquier otra creencia en el mundo. La resurrección de Cristo era la esperanza de aquellos primeros cristianos, de su vida presente y de su vida futuro. Eso explica por qué muchos de ellos cristianos de la iglesia primera, murieron martirizados y sacrificados a causa de su fe en Jesús. Ofrendaban sus vidas al Señor sin renegar de Él. El famoso circo en Roma era conocido porque ahí se llevaba a cabo una carnicería de cristianos. Para el espectáculo soltaban fieras salvajes en una arena, en ese coliseo donde había cientos de cristianos, y era la fiesta, y era la manera en que aquellos romanos se entretenían, viendo cómo aquellas fieras salvajes tragaban y devoraban a aquellos niños cristianos, aquellas mujercitas, aquellas doncellas, aquellos hombres, aquellos ancianitos que habían abrazado la fe en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué eran capaces de entregar su vida? ¿Por qué se prestaban al mismo martirio a causa de una mentira?
Quiere decir que era tan real para ellos la resurrección de Jesús, que ellos eran capaces de ofrendar su vida porque ellos sabían que Jesús estaba vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso. Ellos tenían fundamentada su fe, su vida presente, su vida futura. Ellos sabían que al morir irían a la presencia del Señor. Ellos lo habían escuchado a Él decir: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ellos creían firmemente que después de morir, sin duda alguna, se encontrarían con su Maestro y vivirían por Él hasta la eternidad. ¡Cuán grande es la esperanza que nos da la resurrección en Jesús! La resurrección de Cristo es lo que da fe y esperanza a los hijos de Dios. Lo era para la iglesia primitiva, lo es para ti, para mí hoy en día, nosotros que hemos creído en Jesús. Recuerdo aquel incidente cuando un pastor que había perdido a 2 de sus hijos en un tremendo accidente, él se encontraba bautizando a un grupo de personas que habían abrazado la fe en Jesús. Y como usted sabe, el bautismo en agua también implica ahí, es simbólico, y también tiene ahí, incluye lo que es la resurrección de Jesús. Jesús murió por nosotros, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó. Eso es lo que pasa cuando bautizamos a la gente en el agua. ¿Ok? Muere al pecado, sepulta bajo las aguas su pecado, nace a una nueva vida. Y ahí el hermano había perdido sus hijos, y después de que realizó aquellos bautismos, fue al cementerio donde estaban sepultados sus hijos y les dijo así: hijos, hoy he levantado un memorial que me asegura que los volveré a ver. ¿Qué fue lo que hizo? Bautizó, y al bautizar a la gente en el agua, trajo a la memoria la resurrección de Cristo, y la resurrección de Cristo implica vida eterna para los que han muerto en Él. Y él fue a donde estaba el sepulcro de sus hijos, y claro que no habló con ellos, simplemente dijo estas palabras: hijo, los volveré a ver. Hoy bauticé gente, y fue como levantar un memorial donde recordamos la resurrección, y la resurrección me recuerda que los volveré a ver. Aleluya. La resurrección de Cristo marcaba y determinaba el estilo de vida de los primeros cristianos, les daba fuerza para vivir cada día. Eran valientes, eran adoradores de Dios, procuraban orar la palabra de Dios, eran obedientes y consagrados, compartían su fe con el inconverso, hablaban con convicción, buscaban fervientemente a Dios en oración. Ellos iban continuamente a orar, eran dadivosos, compartidos, no eran cristianos codos, ni tacaños, ni pichicateros de las cosas de Dios. Digo, si daban la vida, imagínate, si no serían fieles en sus ofrendas, sus diezmos, en compartir la palabra, en evangelizar, estudiaban la palabra, tenían amor y comunión unos con otros. Y de todo esto provenía su fuerza y su vigor para enfrentar cada nuevo día. Era la iglesia primitiva, una iglesia poderosa en hechos y en palabras. Ellos podían orar sinceramente pidiendo que Dios perdonara al que les estaba dañando. ¿Por qué? Porque el amor de Dios llenaba sus corazones. Recuerdo a Esteban cuando, estando siendo apedreado, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Palabras que salieron de los labios de Esteban, siervo de Dios, momentos antes de morir a pedradas. Ellos podían cantar gozosos. Estaban presos en una terrible prisión y podían cantar gozosos. Tenían las espaldas destrozadas por el látigo y las varas con las que los habían azotado, y ellos podían estar ahí alabando y glorificando a Dios, como lo hizo Pablo y Silas estando presos en Filipos. Usted se acuerda que mientras estaban ahí con las espaldas destrozadas, todos golpeados, en la noche ellos alababan al Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían la convicción del Cristo resucitado en sus vidas, y ese Cristo resucitado les impartía poder, les impartía gozo, les impartía fuerza, convicción para mantenerse fieles en medio de las más duras adversidades. Aleluya. ¿Qué había en ellos que los sostenía y los inspiraba para soportar aún esos castigos? Era la convicción en la resurrección de Cristo Jesús.
Se mantenían firmes en la fe y en sus convicciones cristianas en medio de una despiadada persecución y aún sabiendo que su vida estaba en peligro. Recuerdo a Pedro y a Juan cuando fueron traídos ante el Sanedrín judío y ellos fueron confrontados y les dijeron: no queremos que hablen más en el nombre de ese Jesús. Si ustedes hablan más de Jesús, nosotros los vamos a castigar. Y la respuesta de estos siervos de Dios fue: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los habían azotado con varas, los habían intimidado, pero dice la historia que ellos no desistieron. Y dice en el libro de los Hechos: estaban gozosos por haber padecido por causa del nombre de Jesús. Aleluya. Estaban gozosos. ¿Por qué? ¿De dónde provenía ese gozo? De ese poder de la resurrección que habitaba en sus vidas. Ellos tenían un corazón rebosante de nobleza, de misericordia, de tal manera que compartían con los demás lo que tenían. Dice que estas gentes vendían lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles. Y el gozo de su corazón era estar reunidos orando, buscando la presencia del Señor. Hay tanto que hablar sobre la resurrección de Cristo. Pero querido hermano, en esta hora te recuerdo que tu Dios está vivo. Jesús resucitó de entre los muertos. Tú no has abrazado una fe vana. Tú no has creído en un ídolo muerto que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no escucha, que tiene boca y no habla, que tiene pies y no camina. Tú no has abrazado una fe en la muerte. Imagínate qué contradicción. Tú has creído en la vida. Tú eres un hijo de la vida. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres hijo del Dios de la luz, del Dios de la victoria. Tu Dios es poderoso, tu Salvador está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí ante el Padre Celestial. Jesús sabe lo que estás viviendo en esta mañana. Jesús sabe los problemas que estás atravesando. Y no solo sabe, sino que Él dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Cobre ánimo tu corazón en esta mañana. Ahorita no podemos estar reunidos aquí en el edificio, pero podemos estar reunidos, estamos unidos en el Espíritu. Amados hermanos de Koinonia, es un gozo y un placer pastorear sus vidas. Les extraño mucho aquí en las administraciones, pero pronto pasará esto y estaremos juntos. Algunas semanas más adelante estaremos de nuevo juntos, adorando el nombre de nuestro Dios. Y vendrás con gozo a la casa del Señor para alabar su nombre, no con tus caras largas, no a fuerza, no porque te piden o te exigen. Vendrás con alegría, aleluya, a alabar su nombre. Ya no estarás ahí parado como una piedra. Cantarás, danzarás, levantarás tus manos, aplaudirás, porque entiendes que tu Dios está vivo. Aleluya, vendrás dispuesto a oír la palabra, ¿verdad? Algunos ya están muy cansados del encierro. Quedarían por venir a la iglesia a una reunión, ¿verdad? Aleluya, pero bueno, hay que acatar las indicaciones del gobierno y vamos a estar orando también, teniendo en cuenta que tenemos un Dios vivo y poderoso, orando a ese Dios vivo para que tenga misericordia de nuestro México. Vas a estar orando por tu familia, por los seres que amas, que la sombra del Señor nos cubra de este maldito virus que ha azotado al mundo. Que la gracia del Señor sea con nosotros en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Y si alguno enferma, que Dios esté ahí poderoso para levantarlo, para ayudarlo. Ánimo, mis queridos hermanos, hermanos de la tercera edad que no pueden salir para nada. El Señor sea con ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo los cubra, su poder los proteja, su presencia los llene de gozo y de bendición. Aleluya. Siervos del Dios Altísimo que han dado su vida por Dios, como mi padre, mi madre, que han servido a lo largo de toda su vida al Señor, y como ellos muchos más. Amado hermano, ahí donde te encuentras, decide ser fiel a Dios. Que nada te quite tu fe, que nada mate tu esperanza. Tú has abrazado a un Cristo vivo. Tú lo has entregado tu corazón a un Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. El Señor
es el Rey de Reyes y Señor de señores. La Biblia dice que como Jesús murió, el Señor lo levantó de entre los muertos, el Padre lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es. Hoy en día, con coronavirus, Él es el Señor. Él reina y está por encima de todo nombre. ¿Cuánto se ha nombrado este nombrecito en estos días? Coronavirus, COVID-19, coronavirus, COVID-19. Ya estamos hasta el gorro de oír eso. Ya harta leer en internet, ver en Facebook tanta cosa sobre esta cosa. Todos los noticieros, todo el día. Pero esta mañana te recuerdo una verdad. El nombre de Jesús está por encima de ese nombre maldito. Así que ánimo. No es en vano orar, no es en vano esperar en Jesús. Él se levantó de entre los muertos. Él vive y permanece al lado de ti todos los días. Encerrado o fuera de casa, el Señor está contigo. Aleluya. Esta mañana vamos a tomar la cena del Señor. Es la primera vez que lo haremos de esta manera. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque recordamos que Jesús murió, pero también resucitó para darnos vida. Porque a través de su muerte y su resurrección existe la iglesia. Y la iglesia recuerda cada vez que toma la cena del Señor, recuerda que su Maestro está vivo, que Él dio su vida, pero que no todo quedó en la cruz. Jesús derramó su sangre y su cuerpo fue golpeado y castigado por nosotros, pero sabemos que al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos. Así que prepara, espero que ya tengas ahí en casa tu copita con jugo de uva, tu vino y tu panecito. Yo voy a acercar el que tengo aquí. Y vamos a leer lo que leemos normalmente cuando tomamos la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Come el pan ahí donde estás, hermano. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese. Pueden tomar el vino. Y oramos. Señor, este pan representa tu cuerpo que fue herido y lastimado, Señor, y vejado por nosotros. Y este vino representa tu sangre que brotó de tu cabeza y de tus manos y de cada parte de tu cuerpo, Señor, cuando fue azotado con el látigo y cuando los clavos traspasaron tus manos y tus pies. El pan y el vino representan, Señor, tu persona. Y te damos gracias, Señor, porque no todo quedó en ese viernes, sino que el domingo por la mañana te levantaste de entre los muertos y ese cuerpo restaurado, Señor, salió de la tumba poderoso. Y porque tú vives, nosotros también vivimos
y viviremos por siempre. Tu muerte y tu resurrección, Señor, nos dan esperanza de vida eterna y nos dan esperanza en este tiempo y en el tiempo futuro. Yo declaro en esta mañana que tu poder y tu misericordia están, Padre, sobre la vida de todos nuestros amados hermanos y amigos en cualquier parte del mundo donde nos están sintonizando en este momento. Señor, hasta donde ellos están, tu presencia bendiga sus vidas y sus corazones. Ayúdalos en medio de sus luchas y necesidades. Hermano, que el poder de la resurrección esté sobre ti en este instante. Que tu cuerpo sane de las enfermedades. Que tu mente sea libre de toda opresión por la resurrección de Jesucristo. Por el poder de la resurrección recibes sanidad en tu cuerpo enfermo. Por el poder de la resurrección, que tu fe se fortalezca en Dios, que la palabra del Dios viviente cobre vida en tu espíritu y te levante y te saque de la tristeza y la depresión. Que por el poder de la resurrección tú tengas fe y confianza cada día en que Dios está contigo como poderoso gigante. Él camina a tu lado todos los días. No tengas miedo. Tu fe está bien fundamentada. Tú no has creído en fábulas ni en cuentos. Tú no has abrazado una religión mentirosa. Tu fe está puesta en el Cristo vivo, en ese Jesús que murió, pero que se levantó victorioso al tercer día. Y cada vez que tomamos la Santa Cena, recordamos su muerte, pero también recordamos que no quedó en el sepulcro. Jesús se levantó de entre los muertos. Y yo te invito a que sigas buscando de Dios cada día en tu casa, en tu familia. ¿Ok? Que Dios te bendiga en este tiempo. Estaremos en contacto diariamente. Sintonízanos en Koinonia en Casa, Koinonia Iglesia. Busca ahí en Facebook y vas a encontrar la página de nuestra iglesia. Y ahí estamos. Diario a las 8 de la noche estamos transmitiendo mensajes que traen vida y esperanza a tu corazón a través de colaboradores, siervos y servidores de esta iglesia, todos ellos excelentes para compartir la palabra. Les mando desde aquí un abrazo a ellos, nuestra gratitud por lo que ustedes han hecho y por lo que han sembrado en la vida a través de los mensajes que han estado compartiendo. Gracias a Gami, mi hijo, que nos ha estado ayudando en todo esto, a los que están en la alabanza, que han colaborado ministrando. Gracias a todos, que Dios les bendiga grandemente. También les recuerdo que si tienen peticiones de oración, háganoslas saber. Y les recuerdo también que hay una cuenta para depositar diezmos y ofrendas. Aprovecho para agradecer a todos los que han sido fieles en este aspecto. Algunos nos están guardando, ¿verdad? Bueno, otros han depositado sus diezmos o ofrenda. Hay una cuenta Banamex. Si no puede hacerlo en la sucursal, puede hacer una transferencia bancaria. En la página de Koinonia está el número de cuenta, y en cualquier OXXO usted puede depositar su diezmo y su ofrenda. Es importante porque los gastos siguen como en todos lados. Impuestos se pagan, seguro social se paga, agua se paga, luz se paga, todo se paga, pero no tenemos reuniones. Entonces confiamos en ustedes. De antemano, gracias a los que no han hecho oídos sordos a esta necesidad. Que el Señor sea con ustedes. Permítanme terminar esta mañana de domingo este mensaje declarando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea contigo, amado hermano, y con toda tu casa donde quiera que se encuentren. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor envíe a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Y que, hermano, el Señor te bendiga con paz, con gozo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde en estos días tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios te provea para todo y que Dios obre milagros en tu vida. Si así se requiere, que así sea. Gracias, gracias te damos, Señor. Bendito seas, amigo, bendito seas de Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Y gracias por sintonizarnos. Que el Señor los bendiga.